Nuestro primer expositor internacional, el profesor Carl Thompson, recibió su grado de bachiller en Ciencia e Ingeniería de los Materiales del MIT, su maestría en Ciencias y su grado académico de doctor en Física Aplicada de la Universidad de Harvard. Fue becario postdoctoral de IBM en el Laboratorio de Investigación de Electrónica del MIT. También trabajó en la Universidad de Cambridge, donde recibió una beca de visita del Consejo de Investigación de Ciencia e Ingeniería del Reino Unido. Posteriormente, recibió el Premio Científico Senior de los Estados Unidos, de parte de la Fundación Alexander von Humboldt, por su investigación en el Instituto Max Planck, de investigación en metales. Dejo con ustedes al Dr. Thompson, con su charla titulada Overview of Research and Innovation on Advanced Materials at MIT. Es un placer estar aquí. Esta es mi primera visita a Chile y ha sido muy interesante hasta ahora y estoy muy ansioso por explorar más durante los próximos días. Les voy a dar una pequeña revisión de la investigación de materiales en el MIT, que es un tremendo tema. No voy a entrar en muchos detalles. Voy a comenzar diciendo que mucho acerca de lo que es la investigación de materiales. Y yo sé, voy a tomar 3 temas en áreas donde hay mucha innovación que está ocurriendo, pero hay innovación acelerada en el desarrollo de materiales. Soy director del Laboratorio de Investigación de Materiales en MIT. Nuestra meta es apoyar en la investigación interdisciplinaria en materiales. Y si ustedes miran la cantidad de facultades que lista materiales en su programa de industrialización en estos días, van a haber 200 facultades en el MIT que trabajan en materiales. Esto, de hecho, no es solo el departamento de ciencia de materiales, sino que todos los departamentos de ingeniería, así como también en la mayor parte de los departamentos de la Escuela de Ciencias, incluyendo matemáticas y físicas, y también en la Escuela de Arquitectura. Es una gran cantidad de personas la que está trabajando en distintos temas, en distintas formas disciplinarias. También de esta base de datos miramos cuántas facultades o cuántas compañías, cuántas startups comenzaron por esta fábrica, y más de 200 compañías han comenzado de estas fábricas. De estas compañías son 3, 4, 5, 6, pero tienen una gran cantidad de innovación en esta área de los materiales. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué es un material? Lo siento. Lo siento, puedo usar un micrófono. Bueno, podrían preguntarse qué es lo que es un material. Y hay muchas formas de clasificar los materiales. Hay cristales y vidrios, conchas, incluso aquellos que son considerados materiales porque tienen propiedades muy específicas dependiendo de cómo están hechos. Los pueden clasificar de acuerdo a si son semiconductores o metales o polímeros o cerámicos. Y los materiales que tienen propiedades especiales que han sido diseñados para hacer materiales, biomateriales. Y uno podría preguntarse qué tienen en común todos estos materiales. Primero, todas estas cosas constituyen materiales, pero también hay un proceso en la investigación de materiales, en la ingeniería de materiales, que se aplica a todos estos otros materiales. Hay actividades en todos estos temas y más en el MIT que involucran investigación de materiales. Las personas que están haciendo investigación en estas áreas, lo que tienen en común es que están enfocados en ya sea cómo hacer materiales, y hay personas que están trabajando en la construcción de materiales a nivel de átomo, y también hay personas que están descubriendo nuevas formas de hacer toneladas de material, pero todos están buscando cómo es el proceso de fabricar un material, cómo afecta su estructura, cómo se estructura a una escala de construcción,
construcción, la estructura interna, los tamaños de los cristales. En este caso, este es un meteorito y hay pedacitos brillantes de diferentes cristales que están incrustados, y por supuesto la estructura atómica, que es crítica para entender cuál es la estructura para poder entender las propiedades. Las propiedades incluyen magnéticas, fotónicas, mecánicas, combinación de esas propiedades, como los efectos eléctricos sobre las propiedades mecánicas. Y al final la meta es construir materiales o hacer materiales que optimicen o sean optimizados para aplicaciones específicas, y hay una gran cantidad de aplicaciones, es enorme el rango. Bueno, hay personas que trabajan enfocadas en estas áreas de hacer materiales y personas que se enfocan en la estructura de los materiales. Por supuesto, muchas personas hacen ambas cosas, ven sus propiedades, luego hacen esto para poder desarrollar materiales para aplicaciones, y cada vez más muchas personas están buscando toda esta secuencia en la medida que trabajan, por ejemplo, en el desarrollo de procesos para hacer materiales. Pueden hacer el mismo tipo de ilustración para materiales específicos. Hay una gran cantidad de investigación en lo que se denomina los materiales grafenos, pero también los materiales bidimensionales. También hay mucha investigación donde tenemos propiedades muy inusuales debido a su tamaño, por su espesor, por sus propiedades eléctricas e incluso mecánicas. Y hay actividades en el MIT, también en otros lugares, en cómo hacer estos materiales, que originalmente podemos hacer el grafeno como una suerte de cinta de scotch, donde personas que hacen investigación en el grafeno que se puede hacer de esta forma, pero hay muchos avances, incluso materiales roll a roll, materiales 2D, propiedades que son muy críticas, propiedades electrónicas, propiedades muy exóticas, como aisladores topological, donde tienen mucho potencial en la electrónica, y también hay mucha investigación en la degradación de estos materiales o la integración en dispositivos, la colaboración entre los físicos y los ingenieros, enfocados no solo en ser capaces de hacer dispositivos que revelen estas propiedades, sino que también en hacer dispositivos que se desplieguen en circuitos integrados. Bueno, con este tipo de imagen en la mente, quiero revisar algunos temas muy específicos. Los diófrenos es particularmente entusiasmante, lo trabajamos en el MIT, pero estos avances en las imágenes de materiales, les voy a mostrar ejemplos de lo que quiero decir. Sistemas, análisis a nivel de sistemas, por supuesto, el análisis de sistemas ha estado presente por mucho tiempo, pero se ha utilizado o no se ha utilizado, digamos, en procesos de materiales, fue enfocándose en qué materiales tienen mayor sentido para aplicaciones tales como las que nos preocupan en el medio ambiente. Voy a decir algunas palabras del tema que entiendo. La imaginería, los mecanismos de imaginería avanzada. Nuevamente no voy a entrar en demasiados detalles, voy a decir un poquito acerca de algunas nuevas técnicas que permiten observar qué es lo que sucede cuando construimos un material a muy alta resolución, incluyendo escala atómica, avances en cómo podemos aumentar la escala atómica, y también formas en que podemos caracterizar las propiedades en lo que estamos mirando en el nivel atómico o escala microscópica. Esto es un nuevo microscopio en el MIT. Vino con un profesor nuevo en el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería. Es un microscopio de transmisión de electrones que puede crear imágenes a nivel atómico, pero lo particular de este es que está diseñado para permitir la construcción de materiales mientras miramos este proceso, incluyendo
incluyendo la escala atómica. Y les voy a mostrar algunos ejemplos, muy brevemente. Esto es un ejemplo de un tomador de muestras. Pueden ver un electrón que pasa, pueden ver la transformación de estas pequeñas islas, a menudo que se utilizan en lo que se llaman puntos cuánticos, que se utilizan para materiales electrónicos, fotónicos, para calibrarlos. Para los que no están familiarizados, está a nivel de nanómetros. Estas pequeñas islas son de 50 nanómetros y hay 100.000 nanómetros en el espesor de un cabello. Esto es demasiado pequeño. Y esto muestra un proceso real y donde un gas se descompone en el microscopio, de manera que es posible observar estos puntos cuánticos que forman la secuencia, que forman los tamaños y los espacios que alcanzan. Al entender esto, nos permite el desarrollo de procesos que permiten controlar dónde esos puntos se forman, el tamaño, su espaciado y su orden, que es una capacidad muy importante para la mayor parte de las aplicaciones de estos materiales. Esto es del mismo profesor, el mismo microscopio. Ha habido un gran interés en los nanotubos y en los nanocables, así como también en materiales como grafeno. Particularmente los nanocables semiconductores tienen un potencial muy interesante para la electrónica y con propiedades fotónicas, y generalmente crecen en un proceso donde tenemos un catalizador metálico que a menudo es un líquido, comúnmente oro, y utilizamos un gas que se descompone para formar, por ejemplo, silicio, y el silicio pasa a través del oro y se puede crear un pequeño cable en estas partículas. Y en este microscopio que les acabo de mostrar, y esto puede ser un poco difícil de ver, es muy difícil ver lo que sucede acá a la distancia, pero estas filas de puntos son cristales de planos atómicos, y pueden ver que estos cristales están creciendo a un plano al mismo tiempo. Y eso afecta la estructura de los cuales y cuáles son los defectos. Y al aprender esto nuevamente, ser capaces de observarlo permite el desarrollo de procesos para controlar las propiedades de los hilos para aplicaciones específicas. Y un último ejemplo, es el desarrollo del profesor Ross, que él desarrolló una técnica que permite hacer una suerte de imagen con un rayo de electrones que pasa por dos muestras en una célula donde tenemos un líquido, que es algo que probablemente se piensa que es difícil o imposible utilizar las técnicas de micromáquinas para poder observar esto, y ahora podemos observar que hay la formación de islas y de líquido, de agua, básicamente agua con muchos sólidos en ella. Siguiendo este proceso nuevamente, somos capaces de controlarlo y también observando en la medida en que electrodepositamos en materiales, en estos hilos de cobre, y la estructura evoluciona en la medida que crece, en este caso, un film de manera lateral. Esto es una capacidad muy interesante y que puede alcanzar otros procesos basados en líquidos utilizando la misma herramienta que les mostré al principio. Y a escala que no es posible tener la imagen de átomos y mirar la estructura, determinar la estructura de cristales del material, pero incluso más somos capaces de identificar en este punto. Esto es un avance reciente muy importante, no solo en el MIT, pero identificar el elemento químico, lo que es el átomo, utilizando unas técnicas de espectroscopía electrónica. Esto es una capacidad muy importante para una gran cantidad de investigaciones. Jim Ball en el MIT está contribuyendo con el mejoramiento de esta técnica, que es bastante detallada. Pueden ver átomos. Esto es una imagen de átomos que se han obtenido utilizando microscopio electrónico, pero cuando pueden ver algo como la estructura atómica,
atómica, es muy difícil mantener la imagen que no se mueva. Por razones térmicas, utilizamos alta resolución para poder permitir este desfase. Usted puede ver que la muestra se está moviendo y la consecuencia es que la imagen que obtenemos tiene una estructura de apariencia muy diferente a la que ven cuando no sucede el desplazamiento. Lo que hizo es desarrollar una técnica que permite hacer imágenes de distintas orientaciones con una gran cantidad de sistemas computarizados y poder construir una imagen sin desplazamiento. Y eso permite una resolución mucho más alta y una escala mucho menor, de manera que podemos tener más detalles utilizando esta herramienta. También utilizamos esto para observar procesos que ocurren en el microscopio y observar lo que sucede a escala atómica. En este caso, se estaba estudiando un material piezoeléctrico que cambia su forma cuando responde a un campo eléctrico. Se puede utilizar para una gran cantidad de cosas, incluyendo mecanismos que pueden obtener energía mecánica para la operación de estos microdispositivos. El proceso a través del cual esta cadena cambia a través de un campo eléctrico involucra una cadena de estructuras eléctricas. Los experimentos están diseñados de manera que pueden ver aquí hay una escala bastante grande. Aquí podemos ver difícilmente lo que está sucediendo ahí, y también ve los procesos a escala atómica y sigue exactamente cuál es la trayectoria que están siguiendo esos átomos cuando pasan por el campo eléctrico y ocurre la transformación. La resolución ahora es un buen punto donde pueden ver una difusión individual y en este caso la ausencia de un átomo. Es realmente impresionante. Esto permite ir al interior. Si entienden los mecanismos a nivel atómico, te ayudan a entender la estructura atómica importante y luego puedes entender estructuras más grandes y esperemos que te pueda ayudar a entender cómo hacer que el material pueda tomar ventaja de características como esta, la piezoelectricidad. Y luego, por último, no voy a pasar mucho tiempo en esto, voy a volver a la idea. El proceso de obtener estas imágenes de escala atómica es muy complicado. Requiere orientar las partículas, determinar la imagen y luego orientar nuevamente, tomar una imagen y luego orientar de manera que puedas obtener la resolución de escala atómica. Y un operador de microscopio habilidoso puede haderlo en un par de horas, pero requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Y generamos mucha información que virtualmente... Pero lo que hizo John es utilizar la combinación del modelamiento físico, el modelamiento basado en la física, y machine learning, aprendizaje de máquina, para enseñarle al microscopio cómo encontrar estas orientaciones especiales. Y eso aumenta considerablemente la velocidad del proceso de caracterizar las distintas grandes poblaciones de cosas a nivel atómico. Y la meta en este punto es tener una tabla del microscopio que se mueva sola. Para cualquiera de estas técnicas de aprendizaje de máquina se requiere un humano que supervise el mecanismo de aprendizaje. Bien, esto es una rápida introducción. Me tomó una gran cantidad de diapositivas. El microscopio vio las propiedades mecánicas y cómo esto se puede propagar y cómo ayuda a diseñar procesos para hacer metales como el acero, que tiene una gran fortaleza, es muy difícil de quebrar. Ahora voy a avanzar a un ejemplo solamente de análisis a nivel de sistemas. Hay muchos, incluí algunos escogidos, pero me he enfocado en este.
Ya tenemos mucho, hemos hablado mucho acerca de energía y necesitamos convertir energías limpias como la energía solar, la energía eólica. Ha habido mucho avance en ser capaces de crear materiales para celdas solares que puedan transformar de manera eficiente algo de la luz en energía, pero el problema, sin embargo, es que el costo tiene que bajar. Lo mismo sucede con la energía eólica. Ha habido un gran avance en esa área, pero ambas fuentes de energía son intermitentes. La energía solar solo puede ser parte del sistema durante el día, pero utilizamos electricidad todo el día. Cuando la energía se requiere, bueno, algunas veces la tienen y algunas veces no la tienen. Utilizamos estos mecanismos para crear energía verde y tenemos que tener una forma de almacenar la energía para todo el tiempo en el cual queremos utilizarla. Y este concepto se llama baja disponibilidad, el nivel. Y para hacer esto tenemos que almacenar la energía que se produce a través del sol o a través del viento y la mayor parte de las otras fuentes verdes. Hay una gran variedad de formas de hacer esto y la mejor y la más eficiente es que si resulta que tenemos o estamos cerca de una gran elevación, podemos utilizar la energía solar para bombear agua y almacenarla como energía potencial, y cuando queramos utilizarla, dejamos salir el agua y utilizamos una turbina para poder generar electricidad. Eso funciona bastante bien. Es muy efectivo en términos de costo en la medida que tengan la geografía correcta. Tienen que tener este cambio en la elevación en una distancia bastante pequeña. No es práctico en todos los lugares. También otra forma de poder almacenar energía es encontrar una cavidad local bajo la superficie de la Tierra y poder bombear gas al interior para crear una alta presión. Y cuando tenemos esta energía solar y energía eólica, y liberar este gas cuando no tenemos esta energía que se produce, y luego producir energía de este almacenamiento en el futuro geológico, pero también requiere ciertas restricciones de dónde se puede hacer. Para la mayor parte de las circunstancias, el deseo es almacenar la energía utilizando baterías, y ha habido un gran avance recientemente en el almacenamiento de energía en baterías a bajo costo. Yo creo que se dan personas que se pueden desarrollar las baterías de litio, que tienen un precio muy merecido. Se basa en el entendimiento de cómo hacer que el litio se pueda incrustar en cristales y entender cómo diseñar la estructura de cristales para que esto suceda. Y entonces ese es el problema de los materiales. Muchos problemas, particularmente en el MIT, pero también alrededor del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué materiales? ¿Cuál es la meta? Hay muchas formas de almacenar litio y hay muy altas capacidades, pero ¿son aquellas las formas correctas? Y aquí es donde el análisis de sistemas puede de manera muy poderosa ayudar a encontrar qué tecnologías y qué ciencias estudiar para poder estar seguros de tener un impacto. Hay un estudio muy bueno que lo llevó a cabo Jessica Transek, que utilizó este análisis de sistemas. Esto es un gráfico bastante complicado, pero lo que ella hizo fue mirar la generación de energía por el viento y por el sol, y por supuesto difieren. Todos los países, particularmente Estados Unidos, son diferentes. Y ustedes no solo tienen producción intermitente, sino que también distintas cantidades. En Inglaterra no tenemos mucha energía solar, pero una gran cantidad de viento. En Texas existen ambas. Ya sea o no que haga sentido para ustedes utilizar baterías para almacenar esta energía, depende de dónde ustedes estén. Hay un estudio reciente que también las personas que están utilizando herramientas de análisis de sistemas, lo que ellos miraron son los vehículos eléctricos. Y por supuesto,
al final los vehículos eléctricos tienen un gran impacto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en este minuto el llamado, aún la mayor fuente de electricidad, hay áreas donde los autos a gasolina tienen menos impacto en la generación de los gases de efecto invernadero que los vehículos eléctricos. Esto es sorprendente, esperamos que cambie en el tiempo, pero es importante reconocer que las soluciones son locales y que son motivadas por otros enfoques que se pueden tomar. Lo que hizo Jessica es un estudio sin sesgos de cuáles son las oportunidades para las baterías para almacenar energía, comparando, por ejemplo, estas técnicas de almacenamiento por presión y por agua en energía potencial, y encontrar dónde las baterías tendrían importancia en términos del costo de la energía y el costo del almacenamiento. Y enfocándose dentro de las baterías, él ya obtuvo la mayor cantidad de datos de diferentes tipos de baterías, baterías de bromuro, de litio-ion, de litio cadmio, hay muchas baterías acá, y definir cuáles son los parámetros de rendimiento que se necesitan para poder que sea efectivo en costo para esta aplicación. Eso informa a las personas que están trabajando en baterías de litio los materiales que se están trabajando, y uno de los criterios es que pueden tener los mejores materiales de almacenamiento de litio en el mundo, pero si son muy caros no van a tener impacto. Estas técnicas de análisis de sistema están ayudando a los científicos y a los tecnólogos a entender. Bien, hay muchas preguntas interesantes en tecnología y en ciencia. Si es que estudio esas preguntas, mis materiales, probablemente voy a tener un impacto. Bien, ese es mi único ejemplo de análisis de sistemas. Ahora voy a avanzar hacia lo que es el aprendizaje de máquina o Machine Learning. Este es el tema del cual probablemente han escuchado mucho, y esto es mi propia experiencia con el Machine Learning, es mi propia visión. Nuevamente, pensando en el aprendizaje de máquina y en el contexto de lo que yo hago, que es esta investigación de materiales, cada vez más el Machine Learning está entrando para acelerar el proceso de diseño de materiales basado en las propiedades que ustedes quieran tener. Y cada vez más está ayudando a planificar o a descubrir o proyectar formas de construir materiales que de manera sofisticada ha participado en crear las propiedades de los materiales, como estas descripciones químicas, las formulaciones, y que podemos ver. Pero luego tienen que ser capaces de construir el material per se. Y ha habido muchas partes recientes en esta área. Ya ha mencionado la influencia del Machine Learning en las caracterizaciones de materiales, y solo puedo decir un poco acerca del uso de Machine Learning que se utiliza en el MIT para desarrollar dispositivos y sistemas diseñados para optimizar el uso de los materiales, en este caso de los materiales fotónicos. Esta es mi caricatura muy simple, una forma muy simple de Machine Learning. Básicamente la idea básica es: tenemos datos y queremos obtener un resultado. Y el Machine Learning es bastante básico, y bueno, se ha vuelto algo muy sofisticado, pero básicamente es una forma de descubrir empíricamente relaciones entre conjuntos de datos y los resultados que obtienes. El ejemplo más común de Machine Learning, que es bastante avanzado, es mostrar la herramienta de Machine Learning 1.000.000 de imágenes de gatos, por ejemplo, decirle a esta máquina, eso es un gato. Luego la máquina aprende
sé que si obtengo una imagen de un gato que no he visto antes, yo puedo decir que esto es un gato y no un perro. Eso es útil para algunas aplicaciones, pero es útil para también otras aplicaciones. Y aquí podemos describir, una vez que hemos entrenado el sistema con datos, luego podemos obtener nuevos datos y podemos hacer una predicción y luego podemos probar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren del Machine Learning y de toda esta capacidad de punto? Bueno, esto es una ayuda que hizo uno de mis colegas en el MIT y es una de las formas estándares de identificar materiales para hacer esto. Muchas veces hacer una intuición, muchas veces simular materiales. A menudo ustedes ven en la literatura, hay vasta literatura científica y pueden ver qué es lo que han hecho otras personas con algunos pequeños subconjuntos y luego comienzan a intentar juntar diferentes procesos para construir materiales. Idealmente, lo que a ustedes les gustaría tener ayuda en decidir qué nuevos materiales probablemente tienen las propiedades que ustedes quieran, y esperamos que nos ayude a descubrir cómo construir ese material en lugar de hacer prueba y error con el mínimo error posible. Y luego, finalmente, nos gustaría que nos ayudara a inferir, nos ayudara a probar las predicciones que hicimos de cómo sintetizar este material. Bien, veamos paso a paso esto. Probablemente hace 50 años esta idea de Machine Learning para descubrir las estructuras de cristales para las combinaciones de elementos o átomos que ustedes piensan podrían ser influenciadores para una aplicación específica, podrían tener influencia. La idea fundamental, y esto se desarrolló yo creo que mayor parte en MIT, pero también en otros lados, la idea básica es que en la literatura hay muchas estructuras de cristales, y una vez que tenemos una estructura de cristales, las técnicas modernas de cómputo o de teoría de cómputos o mecánica cuántica utilizando la computación para aproximar soluciones de mecánica cuántica nos permite decir, bien, una vez que sé cómo son los átomos y dónde están, puedo predecir con cierto nivel de certeza, si no con certeza o probabilidad de éxitos, qué propiedades va a tener ese material. Y luego podemos llenar o poblar. Si tienen un sistema nuevo que no conocen cuál es la estructura de cristales, cuál es su composición, luego pueden construir un mapa de lo que se espera en términos de su composición y de estructura de cristales, y luego podemos predecir qué propiedades van a tener estos diferentes materiales. En este caso, la predicción que se hace en Bangor, que es muy importante para aplicaciones fotónicas y de electrónica. También podemos predecir las propiedades de superficies, aunque hay ahí un problema, porque las superficies tienen distintas superficies distintas estructuras dependiendo del tipo de superficie que es y cuáles son los gases y cuáles son. Pero esto está bastante maduro para los materiales con estructuras de cristales, materiales duros. Ha habido mucho avance en el entendimiento de cómo hacer moléculas o polímeros o biopolímeros, y esto es un área de investigación muy activa, particularmente en el MIT. Rafael Gómez Bombarelli ha hecho cosas muy interesantes. Este es un gráfico bastante complicado, pero intentaré explicar qué es lo que sucede aquí. La idea es que si ustedes quieren que una molécula orgánica que tiene una función específica, y les voy a mostrar en breve donde se ocupó esto en primer lugar, que eran moléculas que podían atraer la luz de manera eficiente, pueden comenzar teniendo los bloques de construcción fundamentales del polímero y luego pueden buscar las diferentes formas de conectarlos para construir un polímero. Y rápidamente ustedes pueden construir una gran cantidad de
polímeros posibles que se pueden construir incluso con una cantidad bastante limitada de unidades. ¿Qué es lo que hacen con eso? Una cosa que pueden hacer es nuevamente utilizar métodos de cómputo avanzado, y ya han escuchado, vamos a escuchar de ellos en breve, para poder predecir qué propiedades debieran tener esas moléculas, utilizarlos para tener retroalimentación, si tienen datos de aprendizaje y si les permite tener esas predicciones que podrían, la probabilidad de que sean verdad. Y de esas predicciones pueden filtrar algunas en este caso significa unas miles. Y lo interesante que se ha hecho en este caso es que de esas 1000 moléculas se pusieron en un sitio web, de manera que los químicos pudieran decir, oh, creo que yo puedo utilizar esto, y en algunos casos ellos construirían eso. Ellos han tenido éxito o fracasado, o, sin importancia fracasado o han tenido éxito. Es gran información que vuelve al proceso. Pero utilizar este tipo de metodología, en este caso particular, Rafael y sus colaboradores estaban buscando polímeros que funcionaran bien para la difusión de la luz, que es muy importante, materiales muy importantes para una gran cantidad de pantallas de video, por ejemplo, y pueden utilizarlo como de manera eficiente, pueden tener energía eléctrica de manera eficiente en fotones y tienen problemas en la durabilidad, muchos problemas, y en este caso están buscando polímeros que tengan una mayor eficiencia y que puedan llenar el espacio con muchos ejemplos. En este caso, esto es básicamente está relacionado con el brillo, y esto está relacionado con la longitud de onda de la luz que se produce, identificar muchos candidatos que podrían ser muy buenos para esta aplicación, y luego ellos colaborarían con los experimentos que se hacen con estos candidatos, y a través de este proceso fueron capaces de descubrir moléculas que tienen una eficiencia significativamente más alta de otras que actualmente se utilizan. Pero esto es solo el comienzo de problemas. Tenemos que hacer las estimaciones de costo, tenemos que ver problemas de durabilidad y otras cosas, pero esto les da mucho más rápido un punto donde atacar en el trabajo con las moléculas. Bien, en el caso de los cristales y materiales que mencioné anteriormente, pueden ver, Jessica está trabajando, así como muchas otras personas, en este punto. En ese caso, la literatura se accede para encontrar las estructuras de cristales, pero no te dice si es que puedes construir o no esas estructuras de cristales. Y en el caso del que acabo de hablar, una solución para ello es bajar dramáticamente la cantidad de cosas que estás intentando hacer e ir al laboratorio y sintetizarlas. Ese proceso de bajar la cantidad es un proceso completo, se ralentiza particularmente por ese paso. Bien, ¿cómo pueden hacer un mejor trabajo? Primero que todo, una de las cosas que pueden hacer es pueden ver mucho más en la literatura, buscar más en la literatura. Si ustedes están haciendo algo como química sintética, necesitan mirar la literatura e identificar, bueno, aquí hay un material en el cual estoy interesado o que tiene propiedades relacionadas con mi meta final. ¿Cómo se hace? Hay cientos de miles de artículos que ha producido la comunidad académica, pero es fácil buscar estructuras de cristales, pero buscaron repositorios, distintas palabras tienen distintos significados, distintas palabras tienen distintos contenidos. En algunos lados pueden tener literatura que se utiliza en la descripción específica de construir la molécula de la cual ustedes están interesados. Hay técnicas para lo que se denomina el procesamiento del lenguaje natural, que les permite mirar un texto, yo creo que casi exclusivamente en inglés en este punto. Pueden imaginarse cómo se amplifica
problemas si vemos la literatura más amplia, pero las técnicas pueden ver lo que se está diciendo en el texto que pueden encontrar, por ejemplo, en Google, y pueden extraer la información técnica que necesitan de esos repositorios, que es un problema mucho más desafiante y ha habido bastante éxito en él. Esto es un diagrama esquemático del proceso. Primero, salir y encontrar todos los artículos que traten esta molécula que ustedes creen tiene las propiedades correctas. Luego, descubrir cuáles son los repositorios donde están esos artículos, y uno de los grandes desafíos aquí, las personas, esto siempre es verdad, particularmente para los académicos, las personas informan una palabra, lo que funciona, no reportan, no dicen lo que no funciona, y eso es válido. Hay discusiones en cómo modificamos el formulario estándar de los artículos generales para poder recuperar esta información de manera más fácil, y algunos tienen algo de información sobre lo que no funciona, porque eso también es información muy útil, y a veces más sobre lo que no funciona o lo que funciona. Bueno, pueden aquí buscar los repositorios que pueden utilizar para lanzar datos de todos los éxitos hasta la máquina está entrenada hasta el punto en donde ustedes pueden poner, por ejemplo, las propiedades que ustedes quieren. Ustedes sacan la información de la literatura y eso les permite realizar una predicción razonablemente buena sobre cómo ustedes podrían construirlo. Esto es bastante desafiante, pero ha habido avances. Esto es de Elsa Olivetti, y muchas de las personas que están trabajando en el Machine Learning, y particularmente los que están en el MIT, tienen una colaboración cercana con las personas que están haciendo inteligencia artificial en el MIT. Esta es una sinergia muy potente porque permite el acceso a estas técnicas. Elsa también está trabajando con Stephanie, que está en el laboratorio de informática y de inteligencia artificial, ingeniería electrónica. Explica cómo son las aislaciones, que es bastante complicado, pero básicamente lo que haces es cuando buscas en la literatura, encuentras lugares donde ven la síntesis de materiales específicos, en este caso una fase particular del titanio. Ustedes encuentran ejemplos que tienen comunalidades en cómo uso de solventes, metanol, etanol, ciertos gases que se pueden utilizar para los repositorios, particularmente para estas distintas variedades de titanio, y utilizarlos para poder obtener datos. Pueden usar eso no solo para una fase de cristales. Esto es algo que tengo que resaltar. Hay 100.000 artículos que contribuyen con estos datos. Pueden tener ejércitos de investigadores y nunca van a poder leer 100.000 artículos. Acá hay un ejemplo. La pregunta es, el óxido de magnesio tiene muchas diferentes estructuras de cristales que se pueden formar, que se llaman polimorfes, y muchas de estas estructuras de cristales son muy interesantes para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Run-Salite utiliza una estructura para baterías alcalinas. Esto no es mi campo. Para la catálisis fotoquímica hay materiales celulares que son muy interesantes para todo tipo de procesos químicos a nivel molecular o a nivel atómico. Filtros interesantes para la captura de agua. No quiero hablar demasiado acerca de las aplicaciones de estos materiales, pero el óxido de manganeso puede formar estas estructuras, o estas estructuras que son ideales para las baterías de litio-ion. Se caracteriza por su capacidad de poder obtener el litio. ¿Qué más? Lo que él y sus colaboradores hicieron, ver la literatura, en este caso era una cosa lo que buscaban, y ese es el alcaloide, perdón, que es característico
de las soluciones que se utilizan en un proceso de estos materiales para identificar qué procesos se corresponden con las fases de interés. Esto no es una solución del problema, pero es un buen comienzo sobre cómo abordar el problema. Bien, lo último, y como lo he mencionado ya varias veces, predecir cómo hacer predecir cómo hacerlo, qué hacer, pero también cómo hacer. Generalmente al hacer esto con expertos que apliquen su conocimiento y cómo hacerlo, sería bueno tener máquinas que nos ayudaran en este proceso para poder acelerarlo. Y eso también es un área de investigación activa en todos lados, particularmente en el MIT. Y estos son algunos datos. Esto es una revisión muy breve de un trabajo hermoso que Elian Jones hizo en el Departamento de Ciencia de los Materiales. Nuevamente, el proceso comienza con obtener datos históricos, no solo de la literatura científica, sino que también de patrones que tienen mucha información sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona en los laboratorios. Y utilizar eso para predecir secuencias químicas que tengan mayor probabilidad de obtener, en este caso, los polímeros o moléculas orgánicas que ustedes quieran construir. Ustedes podrían luego pasar esa información a las personas o estas moléculas, que en este caso las personas que mencionaba anteriormente, y tienen que hacer eso, pero la pregunta es, ¿pueden utilizar máquinas para hacer algunas de estas síntesis o estudios de síntesis? Y en este caso particular, entiendo que los polímeros se hacían en procesos por lotes y se usaban continuamente conjuntos de procesos, pero todos tienen distintos químicos involucrados, distintas temperaturas, incluso cosas como la radiación son diferentes, y luego eso puede acelerar muchos detalles. Hay muchas cosas que se pueden probar incluso con las moléculas objetivo, olvidándose de la molécula objetivo, y muchas cosas con las que se puede jugar. Además, Klaus Jensen es un muy buen químico en la Escuela de Ingeniería, y además en realizar, estudiar esta parte del problema, tiene ingenieros que estuvieron trabajando no solo un robot como este. Una de sus actividades es tomar pequeñas células que ustedes pueden procesar, las cuales pueden procesar fluidos, donde pueden controlar la temperatura, tasa de flujo, etcétera. Y en este caso particular, estas pequeñas células pueden hacer cosas diferentes. Todas tienen fluidos que están entrando y saliendo. Es una muy buena técnica para hacer materiales en un ambiente líquido. Y lo que ellos hicieron es hacer módulos que hacen cada uno de los pasos de este proceso. Y también tienen la capacidad de poder controlar cosas como el flujo. Y luego ayuda a crear estas diferentes síntesis o estos repositorios o secuencias de síntesis. Espero que esto funcione. Utilizando un robot. Bueno, aquí está el robot, está seleccionando de una biblioteca de estos módulos de proceso. Ahora hay módulos independientes para controlar los flujos de líquido que se pasan en estos módulos, es muy importante. Y el robot está juntando estas cosas, se puede hacerlo de diferentes maneras, lo puede hacer muy rápido, pero este no es el final de la historia. Este es un proceso donde estos pequeños módulos, pero ayuda a probar los repositorios o los recipientes que se resuelven a partir de este pequeño ejercicio de machine learning a una tasa relativamente alta. Bien, se me acabó el tiempo. Quiero decir solo un poco acerca de este ejemplo.
que J.J. Hu, Jae-Won Hu, nuevamente en el Departamento de Materiales, en colaboración con informáticos, hizo materiales atómicos, está interesado en espectrografía, hizo un pequeño espectrómetro que da una señal y crea una señal reconstructiva, aprende cómo identificar especies específicas, pero solo puede hacer eso de manera muy rápida integrando Machine Learning, y hacerlo de esa forma también reduce considerablemente la cantidad de dispositivos que se necesitan. Bueno, esta es mi visión rápida de estos 3 temas. Por supuesto, hay mucho más que está sucediendo en el MIT. Solo quiero terminar con una breve discusión del laboratorio de investigación de materiales. Apoya toda esta investigación, toda esta comunidad de investigación multidisciplinaria. Muchos no tienen un laboratorio, y este edificio, el edificio número 13, el edificio tiene nombre, los edificios, pero nadie los conoce, tienen números. Es una instalación bastante nueva que está justo al lado del MIT Dock Metal. Tiene un maravilloso espacio limpio, y para mi comunidad es muy importante tener muy poco espacio de imágenes de muy bajo ruido. Se ha hecho mucho esfuerzo para poder reducir vibraciones, desde bajas vibraciones, bajo ruido eléctrico, etc. El MRO está en el centro del campus, y es otra de las cosas de las cuales el MIT se beneficia grandemente. Es que es casi una tremenda comunidad, hay una gran comunidad que se mueve al MIT. Hay una gran cantidad de colaboradores, no solo con el MIT, sino que también colaboran con otras personas. Es un ambiente fantástico, y quiero invitarlos a aprender más de materiales. Pueden visitar nuestro sitio web y suscribirse a nuestro boletín mensual. También tenemos un boletín industrial, y pueden aprender acerca de esas cosas también. Muchas gracias.